mañana para que reciban esta palabra de parte de Dios. Como dije anteriormente, hermano, hay una iglesia que tiene que prepararse. Amén. Y estamos aquí porque queremos estar preparados para ese día. Amén. Dios conoce nuestra naturaleza, Dios conoce nuestro proceder. Y si de algo yo me gozo es que cuando usted va a la palabra, constantemente Dios está ministrando nuestra vida, nuestro corazón. Por eso, ¿verdad? Humildemente incitamos a la iglesia que siempre saque tiempo para estudiar la palabra. No es para llegar a la iglesia, para que usted vea cómo el Espíritu le ministra, para que usted vea cómo cuando usted viene a la iglesia, viene con ese gozo, viene con esa paz, viene con esa alegría. Que sí, vienen momentos difíciles en nuestras vidas, sí vienen momentos difíciles. Que vienen momentos de prueba, sí vienen momentos de prueba. Amén. Porque dice la palabra que nosotros estamos en las manos del alfarero. Nosotros estamos en las manos del alfarero. Entonces, cuando hablamos de la creación de Dios, que es el hombre, aleluya, pues el hombre fuera de la mano de Dios se echa a perder. Entonces, por eso fue que le dio el consejo a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto, que comiera de cualquier árbol del que estuviera allí en el huerto de Edén, dice la palabra en Génesis. En el capítulo 1 en adelante nos habla respecto a la historia, el proceder del hombre, pero que había un árbol que no podía tomar, comer. Amén, porque el día que él comiera ciertamente moriría. Y hoy en día Dios nos dice, sigue diciendo lo mismo, hermano. Entonces, si usted piensa que esta palabra va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar, hermano. Porque esta palabra Dios la trae para cambiarnos, para transformarnos. Porque nosotros fuera de la mano de Dios no podemos hacer nada. Amén. Así que tome esta palabra como de parte de Dios. Y estaremos poniendo la palabra que se encuentra en Éxodo, cuando lo tenga. Se pone de pie a revisar la palabra en Éxodo 16. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 4. Y el Espíritu lleva la semana ministrándome esta palabra, amén, a su nombre gloria. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Quizás tenemos un mensaje que usted no quiere escucharlo, porque no es un mensaje quizás que levanta, que restaura, pero es un mensaje que nos concientiza. Amén. O sea que es un mensaje de concientización. ¿Lo dije bien? Amén. Un mensaje que nos lleva a, ¿verdad? Nos corrige, nos exhorta, nos levanta. A su nombre sea la gloria. Y es el mensaje que Dios tiene para ti, para mí hoy. Y créeme que me ministró a mí de una forma poderosa. Porque a través de esta palabra es que aprendamos a conocer a Dios. Amén. Éxodo 16, 4. Y la palabra dice así: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia que para el cielo dice. Amén. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Como dice el pastor, repite y dice tú mismo. Y Jehová dijo a Moisés: y aquí yo os haré llover ¿qué? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Señor, gracias por tu palabra, Dios, la cual ha sido leída en este momento. Yo te pido que de la misma forma que tú has ministrado a mi vida, ministra a cada corazón presente, Dios. Mira aquellos que están a través de las plataformas, Dios mío, mira aquellos que están apartados, mira aquellos que no te conocen. Oh Espíritu Santo, glorifícate, porque tú eres el único que toca el corazón del hombre para cambiarlo, para transformarlos y llenarlos de tu presencia. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar. Se ve la iglesia hermosa desde acá. Ustedes se ven hermosos desde acá, ¿sabe, iglesia? Aleluya. Ve su manso usted. La mansa mía, Laya. Qué lindo eres Dios. Qué lindo eres Dios. A mi alma te alaba. La pastora no sabía lo que yo iba a predicar, ¿sabes? Por si acaso. Porque aunque vivimos juntos, no tenemos esa costumbre de compartir lo que Dios, Asama y Alaya, lo que vamos a traer. A su nombre sea la gloria. Mi alma te glorifica. Pero hay algo que el Espíritu me ha inquietado por estas últimas semanas. A su nombre sea la gloria. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios te inquieta. Amén. Y esa inquietud viene para levantar algo en nosotros. A su nombre sea la gloria. Y ese algo es despertar. O sea, si hay algo que Dios quiere de nosotros como iglesia, y me incluyo yo, es Dios quiere provocar en nosotros un despertar.
Dios quiere provocar en el hombre que no tiene a Cristo un despertar. A su nombre sea la gloria, porque Cristo está a las puertas, porque el Señor va a levantar su iglesia. Dice la palabra, en un arrebatamiento, en un tiempo, dice la palabra, antes que venga, ¿verdad? Ese tiempo difícil, terrible sobre la faz de la tierra. A su nombre sea la gloria. Y hay algo que me inquietaba entre muchas cosas en esta última semana, que el Espíritu me traía, y la pastora lo trajo a colación ahorita, y es que desde el tiempo de los 80, la iglesia del Señor tomó un giro diferente. La iglesia del Señor empezó a modernizarse, empezó a adquirir cambios en la parte interna del movimiento, espiritualmente hablando, y empezaron a tomar costumbres y conceptos del mundo. Su nombre sea la gloria. Muchas iglesias se liberaron, muchas iglesias, ¿verdad? Lamentablemente dejaron de existir. Pasó más o menos lo que pasó para la pandemia. Para la pandemia, lamentablemente, muchos templos, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando, ¿verdad? Del lugar. Muchos templos dejaron de ser, desaparecieron. ¿Por qué? Porque si no hay ovejas, hay santos. Si no hay pastor, ¿quién los va a pastorear? Hay santos. Mi alma te alaba, Dios. Y entonces, cuando vinieron los 90, hubo un caos terrible. Si usted, ¿verdad?, no conoce esa parte, no quisiera traerla en este momento, porque si no, no tuviéramos tiempo. Hubieron muchos moveres, ¿verdad?, que no voy a mencionar, no por temor, sino porque no es parte del mensaje. A su nombre sea la gloria. Y lamentablemente en esos moveres que vinieron, que se metieron dentro de esa iglesia que tenía el poder, dentro de esa iglesia que tenía la autoridad, el llamado de parte de Dios, que se rige conforme a la palabra, hubo un cambio, una transformación. Aleluya. Y es por eso que vemos el sentir de la iglesia en el presente. A su nombre sea la gloria. Y sentí traerle una introducción, iglesia. Y la introducción que quiero traer habla respecto a lo que es la teocracia. Cuando hablamos de teocracia, es una forma de gobierno no democrática. O sea, es cuando el Señor dirigía a su pueblo hebreo. A su nombre sea la gloria. Cuando el pueblo de Dios, a su nombre gloria, no tenía ¿qué? No tenía rey. Usted tiene que entender que en el principio, aleluya, el pueblo de Dios se dirigía directamente con Dios. Es más o menos, para que lo entendamos de una forma simple y sencilla, de la misma forma que Dios trabajaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice la palabra que mientras Adán y Eva o Adán se movían en el huerto, escuchaba ¿qué? La voz de Dios. Estamos hablando que escuchaba que el Espíritu Santo de Dios, su presencia, aleluya, se hacía sentir en aquel lugar en una forma poderosa. O sea que no era a través de un hombre, no era a través de un reinado. A su nombre sea la gloria. Y el pueblo de Dios, hablando del pueblo hebreo, desde el comienzo de la antigüedad, hacía lo mismo. Se regía por un gobierno que se le conocía el gobierno de la teocracia. O sea que venía y se movía conforme a lo que Dios determinaba. Amén. A su nombre sea la gloria. La teocracia era un gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios. Amén. Como el pueblo de los hebreos, como dije antes, cuando no tenían rey, dice, los representantes administraban su gobierno en nombre de Dios. Cuando hablamos de los representantes, estamos hablando del pueblo hebreo. Amén. Ellos se dirigían y gobernaban el pueblo conforme a lo que recibían de Dios. Cuando nosotros vamos al tiempo de los profetas, dése cuenta que el profeta recibía palabras de parte de ¿quién? De parte de Dios. Pero también la palabra nos habla que había profetas que no hablaban de parte de Dios. Cuando hablamos en el presente, hay profetas que no hablan de parte de Dios. Hay hombres que no hablan de parte de Dios. Hay hombres que no representan a Dios. Amén. Hay líderes que no representan a Dios. Pueden estar en un altar como yo en este momento, aleluya. Pueden estar hablando palabras de Dios conforme a la palabra, pero no están hablando conforme a Dios. Por eso hay un pueblo que está confundido. Por eso hay un pueblo que dice, a mí no me interesa ir a la casa de Dios, aleluya, porque esa gente está más perdida que nosotros, aleluya. Esa gente, como dijo la pastora ahorita, o el siervo que habló respecto a la ofrenda, respecto al diezmo, aleluya, lo que están pendientes es eso mismo, el maldito dinero, aleluya.
Porque el dinero se hace maldito, aleluya, cuando se usa inapropiadamente en la casa de Dios. Porque el dinero tiene un propósito en la casa de Dios. El dinero en su hogar tiene un propósito. Por eso nosotros como líderes oramos para cuando usted viene a la iglesia y empieza a congregar, si no tiene trabajo, para que tenga un trabajo, para que pueda ¿qué? Su familia tener lo necesario. Porque lamentablemente, aunque no queremos creerlo, somos cristianos, pero necesitamos ¿qué? El dinero para movernos. A su nombre sea la gloria. Por eso no es la línea. A su nombre gloria. Entonces, cuando hablamos de la teocracia, como dije anteriormente, no es un gobierno democrático. No es un gobierno democrático. Nosotros somos dirigidos por Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor. Entonces, hablando de la iglesia del presente, nosotros los que estamos aquí congregados en los templos, la iglesia que se rige con la palabra, de donde se tiene que dirigir es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso que hay algo que el Espíritu ha inquietado en mi vida últimamente respecto a la conversión. Cuando una persona se quiere, ¿verdad?, convertir, hay que doctrinarlo, hay que enseñarle qué es la conversión, qué es ese nuevo nacimiento. A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces pensamos, y me incluyo también para que no se sienta mal, iglesia que ve a través del internet, muchas veces, aleluya, pensamos conforme a lo que hemos escuchado. Pensamos conforme a lo que hemos leído. Pensamos conforme a lo que hemos visto a través de la internet, a través de las plataformas, aleluya. Una iglesia que se rige conforme a lo que entiende, a lo que quiere y a lo que cree. Y aún tiene unos valores que no son valores bíblicos. A su nombre es gloria. Mi alma te alaba, Dios. Cuando hablamos de esta historia, aleluya, de este gran acontecimiento que dice la Biblia, ¿verdad? En Éxodo. Estamos en Éxodo 10, capítulo 16. Vemos la historia cuando Dios sacó el pueblo de donde, de Egipto. Llegó un momento que cuando tú viniste por primera vez y le empezaste a servir a Dios, dice la palabra que Él te sacó de donde, del mundo. Él te sacó del mundo que tipifica Egipto, aleluya. Y cuando te sacó de ese mundo, te sacó para darte una vida diferente. Porque el evangelio no es carro, casi comida. Dice la palabra que preocupados por lo que habréis de vestir, no os preocupéis por lo que habréis de vestir ni de comer, porque vosotros, el Señor tendrá cuidado de quién, de vosotros. O sea, si hay algo que Dios nos enseña es que cuando nosotros estamos en sus manos, Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, hermano, iglesia, que lo sacó de la esclavitud, como nos sacó a nosotros de esa esclavitud del mundo, ¿sabe qué? Nos entró ¿a dónde? A un desierto. Porque nosotros seguimos estando en donde, en este mundo. Y este mundo tipifica también el desierto, aleluya. Porque estamos cruzando de un lado hacia otro. Desde Egipto estamos cruzando, que es el mundo, hacia esa tierra prometida. Hacia esa eternidad que Dios tiene para ti, para mi iglesia, aleluya. O sea que Dios nos dio una salvación, pero también aparte de dar una salvación nos dio algo más. Nos dio una vida en Cristo. O sea, se supone que nosotros aquí estamos disfrutando de una vida en gozo, en paz y alegría. A su nombre sea la gloria, no importando las vicisitudes. Cuando hablamos de la historia de Pablo, el apóstol, nos damos cuenta, aleluya, que lamentablemente, según muchos, Pablo lo que estuvo todo el tiempo fue sufrir. Pues ¿sabe qué? La vida del cristiano es así mismo. Esa es la vida del cristiano. Si te han dicho que el evangelio es de flores, te dijeron algo que no es bíblico. Porque servir a Dios cuesta. Por eso muchas vidas no se convierten. Por eso muchas vidas también se convierten y no quieren compromiso con Dios. Ay, santo, se dañó el mensaje. Por eso muchos se convierten y no quieren compromiso con Dios. Simplemente quieren estar en una butaca, ¿verdad? O en una silla, ocupar un lugar simplemente, sin compromiso. Pero cuando Dios nos llamó para un propósito, más que salvación. Entonces, cuando hablamos de esta historia del pueblo del pueblo de Dios que sacó de ese lugar terrible, de esa esclavitud, dice la palabra que ellos entonces entraron ¿a dónde? A un desierto. Dice la palabra ahí mismo en el versículo 1: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, de toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Quién murmuró? Israel. De la misma forma que vemos que el pueblo sigue murmurando al presente. Porque hay un pueblo que cuando no se hace conforme a lo que ellos entienden, a lo que ellos determinan, ellos murmuran.
Y hay que tener cuidado con la murmuración. Porque la murmuración nos separa de Dios. Hay santos. Mira, si una cosa, si hay algo que yo he aprendido en los 40 años que yo llevo casado con mi esposa, es no hablar de las cosas que yo veo de parte en ella que no son bonitas. ¿Usted me entiende, verdad? De parte quizás que no me agradan. Y yo creo que ella también en esos años ha aprendido a no mirar las partes mías que no son agradables. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque podemos entrar en murmuración. Y hay palabras que matan, hay santos. Hay palabras que hieren, hay palabras que ofenden. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Y el pueblo murmuró, dice la palabra. Allá en el desierto, el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire, fue Moisés y Aarón a los que Dios puso delante del pueblo para dirigirlo a la tierra prometida. Una tierra poderosa que fluye leche y miel. Una tierra que ellos iban a tener todo lo que el hombre necesitaba. Cuando Dios nos sacó del mundo, dice la palabra, y nos convertimos, nos hicimos cristianos, nos sacó del mundo para darnos ¿qué? Eso que tú y yo necesitábamos. Pero parece que muchos no lo han recibido. Hay santos. No, hermano. Aquí en el Evangelio nosotros tenemos paz y gozo. Tenemos alegría. Pase lo que pase en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces queremos que las cosas cambien conforme a lo que nosotros entendemos. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Y les decían, el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mire qué terco se puso ese pueblo en la iglesia. Como decía el viernes, mire, para los que no estuvieron el viernes, no malinterprete. Escucharon hace un tiempo atrás, hablando de la carne, que la carne es prima del diablo. Escuché hace un tiempo atrás, que respecto a nuestra naturaleza, nuestra carne, un hombre que estaba predicando y dijo que la carne es prima del diablo. ¿Por qué? Porque la carne, mire, le gusta lo terrenal. A la carne no le gusta, y cuando hablamos de la carne, no piensen que estamos hablando de esta parte literal. Estamos hablando de la parte interna, aleluya. Aquello que Dios quiere que nosotros aprendamos, aleluya, a someter. Porque hay algo que te toca a ti, pero hay algo que le toca a Dios. Y lo que nos toca a nosotros es someter a esta carne a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Muchas veces nosotros no avanzamos, no triunfamos, no adelantamos, porque no sujetamos la carne. Le permitimos a la carne seguir haciendo lo que hacíamos antes. Por eso muchos se convierten y siguen haciendo conforme a lo que hacían antes, porque le siguen dando ventaja a la carne, a su nombre gloria. Y no decimos esto para jugar ni para señalar, sino para que entremos en ese conocimiento, aleluya. Es como cuando llevamos mucho tiempo, vamos a ponerle una persona que no le sirve a Dios, lleva mucho tiempo, aleluya, trabajando terriblemente, ¿verdad? Para hacerse de sus cosas, pero se da cuenta que pasa el tiempo, pasaron 20 o 30 años y no adelantaron nada. Pero cuando miran atrás que se dieron cuenta que siempre estuvieron trabajando duro, siempre estuvieron trabajando fuerte. Entonces, ¿qué hacen muchos? No estamos hablando de gente que no le sirve a Dios. ¿Qué hacen muchos? Dicen, espérate, yo tengo que hacer algo, porque aquí hay algo que no está bien. O sea, yo llevo 20 años haciendo lo mismo. O sea, no he adelantado nada en la vida, no tengo nada. No tengo ni un caramelo, como dicen por ahí. No tengo nada. Tanto que me he afanado, tanto que he trabajado. ¿Y sabe qué? Cambie su mentalidad. Entonces no solamente cambie su mentalidad, sino que busca hacer las cosas como diferentes. Aleluya. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto más el pueblo de Dios que tenía a quién? A Dios. Porque dice la palabra que Dios estaba con su pueblo allá en Egipto. Perdón, cuando lo sacó de Egipto, cuando estaban allá en el desierto. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira, preferían estar comiendo cebolla, preferían estar comiendo lo malo allá en el mundo, pasando hambre, pasando necesidad. ¿Usted sabe cuánta gente está pasando tantas necesidades allá afuera? Se supone que nosotros como iglesia, si somos iglesia, nosotros, la iglesia, no tengamos escasez de nada.
Vamos a tener lo necesario. Y yo le garantizo que aquí no hay nadie que haya pasado alguna necesidad estando sirviendo a Dios. A menos que esté haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Porque si queremos imitar al mundo, que ese es el problema muchas veces, que a veces queremos imitar el mundo, queremos vivir conforme al mundo, queremos vestir conforme al mundo, queremos tener conforme al mundo, y hay que tener mucho cuidado. Porque la bendición no es mala, el prosperar no es malo, es lo que entra dentro de nuestro corazón. Amén. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios, mi alma te glorifica. Oh, gloria a Dios. El pueblo necesitaba no solo observar las poderosas obras de su poder, sino también aprender a depender del Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el Evangelio es a depender de Dios. Usted, iglesia, tiene que aprender a depender de Dios. Dios nos llamó para que nosotros viviéramos conforme a ese gobierno, a ese régimen que es Dios. Ni aún, escuche bien, depender de nosotros mismos. El hombre y la mujer que se dirige por el Espíritu Santo de Dios, Dios le enseña de qué forma ministrar su casa, ministrar su dinero, ministrar su vida, ministrar su tiempo. Ay, santo. Pero hay una iglesia que vive conforme al pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto. Porque entraron dentro de la murmuración. Porque se quejaban, aleluya, de lo que adquirían. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. A final de cuentas, ellos necesitaban comprender que todo se lograría por medio del poder de Dios y no mediante sus propias habilidades. Por eso fue que Dios permitió que el pueblo siguiera vagando por 40 años. Y muchas veces Dios permite que nosotros vaguemos en nuestra vida por causa de nuestra conducta. A veces vemos un hermano que pisa y no avanza. No sé si los hermanos conocen ese dicho. Que pisa y no avanza y está siempre lo mismo y lo mismo. Eso Dios lo permite. Para que aprendamos a depender de Dios. Y aprender de Dios habla que nosotros tenemos que entender que nosotros nos movemos cuando Dios diga, no cuando el pastor. Es cuando Dios diga. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Por eso usted tiene que ir a la palabra, aleluya. Porque no es lo que el pastor diga, es lo que la palabra enseña. Y la palabra nos enseña en qué forma nosotros dirigirnos. En qué forma nosotros vamos a hacer las cosas. Entonces muchas veces somos cristianos y las cosas no nos salen conforme a lo que la palabra establece. ¿Por qué? Porque estamos trabajando conforme al pueblo de Dios en la antigüedad, que se pusieron a mirar lo que no tienen que mirar, se pusieron a juzgar lo que no tienen que juzgar. Pero una de las cosas que yo he aprendido, que le digo muchas veces a los hermanos cuando hablo con ellos como individuos, o como familia, o como matrimonio, quédese quieto ahí, quédese quieta ahí. Usted no tiene que estar aquí en la música. El ser músico no lo salva. El ser músico usted no lo salva. El tener un micrófono aquí enfrente, eso no es diferencia. Eso habla de una responsabilidad. Porque para tener una parte aquí, por lo menos en este templo, en este lugar, en esta iglesia, en este ministerio, hay que tener una responsabilidad delante de Dios. No se puede vivir no se puede vivir una vida loca como Ricky Martin y después entrar aquí y querer llevar una vida diferente. Porque los que no conocen se dan cuenta. Por eso cuando muchas veces, ay santo, nos vamos para afuera a entregar tratados y a decirle a la gente que Cristo viene, mira, cruzan la acera, se van por el otro lado, porque conocen nuestro testimonio. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. A su nombre gloria. Hermana, necesitaron agua, pero la que estaba disponible no era apropiada para el consumo humano hasta que Dios intervino. Mire, hermano, cuando yo escuché esto, ¿verdad? Que estaba meditando respecto a esto que hablaba, de esas aguas de Mara que eran amargas. ¿Sabes qué? Hay muchos lugares que hay agua. Y cuando hablamos de agua, tipifica la palabra. Hay muchos lugares que se ofrece una palabra que no es la correcta. Hay aguas que son amargas. Y si son amargas, significa que no se pueden tomar, no se pueden beber. O sea que no toda agua es potable. Y hay palabras que no se puede tomar porque a la larga va a traer una consecuencia en nuestra vida. Pero hoy en día hay un problema, que cualquier pastor, cualquiera abre una obra.
¿Oyó? ¿Para qué? Para regirse conforme a lo que él entiende, no conforme a lo que la palabra establece. Y esto es duro, por eso ese es el presente que estamos viviendo. Por eso vemos tanto liberalismo. Su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Santo. Entonces, Dios permitió muchos eventos en el pueblo de Israel allí en el desierto, conforme a lo que vimos de las aguas del Mara. Y Dios hizo milagros, hizo prodigios y maravillas. ¿Sabe para qué? Para ir llevando al pueblo en conocimiento. Entonces, Dios permite las circunstancias en nuestra vida como iglesia, como persona. ¿Para qué? Para llevarnos a un conocimiento. Y ese conocimiento habla de una fe. Para que aprendamos a vivir y depender de Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos que vivimos conforme a lo que Dios establece. Amén. Y sobre todo, depender de Dios. Había una iglesia que tenía que aprender a depender de Dios. Había un pueblo que tenía que aprender y a depender y a vivir de parte de Dios, conforme a lo que Dios establecía. Por eso fue que Dios permitió que entraran en ese desierto por 40 años. Porque según dicen los teólogos, los estudiadores, ¿sabe qué? Pudieron haber llegado de 11 a 15 días al lugar desde la tierra de Egipto hasta la nueva tierra de Canaán. De 11 a 15 días. Pero Dios permitió que vagaran por ¿cuánto? Por 40 años. Y a veces Dios permite procesos en nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecernos, para darnos conocimiento. Y ese conocimiento nos hace ¿qué? Tener una fe verdadera, no una fe fingida, no una fe conforme al mundo, no una fe conforme a la carne, no, una fe conforme a la palabra, aleluya. Una fe que nosotros hablamos y se cumple la palabra. El hombre que vive conforme a la fe, cuando hablo de hombre, varón y hembra, cuando un hombre vive conforme a la fe, declara la palabra y esa palabra se cumple. Porque dice el Señor que en mi nombre que echarían fuera demonios. En mi nombre orarían por los enfermos serían ¿qué? Sanados. Pero las dos cosas no pueden ir a la vez. Si hay división, hay un problema, porque Dios no está ahí. Eso habló Dios el viernes. Es una forma diferente cuando Dios está. Cuando Dios está, las cosas son diferentes. Pero cuando nosotros hacemos conforme a nuestra voluntad, lamentablemente Dios no está ahí. Ahí Dios no se puede mover. Ahí Dios se echa para el lado. Amén. Y te deja pasar. Y los que somos cristianos, hijos de Dios, nos deja hacer lo que nos da la gana. Y la palabra está llena de ejemplos, iglesia. La palabra nos enseña que cuando el pueblo quiso rey, quiso Dios. Le dio rey. Dios le dio un rey. Y hay gente que está insistiendo que Dios le dé algo. A veces no es carro, a veces no es casa. Hay santo. ¿No? A veces están enamorados. A veces están enamorados. Insisten en lo mismo. Insisten en lo mismo. ¿Qué hace Dios? Dios los deja. Dios los deja, pero eso no es de Dios. Hay cosas que no son el orden de Dios. Porque por causa del pecado, miren hermano, cuántas cosas nos han acontecido. Por eso es importante conocer la palabra, ir a la palabra. Yo también me puedo parar en el altar y decir una mentira. Pero cuando usted va a la palabra va a decir lo que es la verdad. Dice, conoceré la verdad y la verdad para qué? Libres. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. A su nombre gloria. Cuando hablamos del Sinaí, mi hermano, dice que no existía recurso alguno en medio de esa desolación, allá en el Sinaí, como para alimentar varios millones de personas, porque eran varios millones de personas. No estamos hablando de 4 personas que estaban allí, ¿sabes? Eran millones de personas, más de 1 millón de personas estaban allí. ¿Con qué se iban a alimentar en ese desierto? Si el pan escasea aquí ahora mismo, en este lugar, en esta ciudad, ¿con qué usted cree que Dios lo va a alimentar a usted? ¿Qué usted cree? ¿Que Dios lo va a dejar que usted se muera de hambre? Si somos hijos de Dios, ¿usted cree que Dios va a dejar que usted se muera de hambre? ¡Ay, santo! Nomás interprete lo que voy a decir ahora. Ayer escuché de un hombre que robaba con su hermano desde que era pequeñito, chiquito. Desde que eran niños empezaron a robar. ¿Sabe por qué robaban? Para comer. Porque la hambruna era tanta en ese hogar que robaban. Y dice la palabra que el hombre es lo que siembra. ¿Y sabe lo que se convirtieron después con el tiempo? En delincuentes.
Mi alma te alaba a Dios. En mi casa llegaron a haber hasta 13 niños cuando yo me crié, con mi madre, mis hermanos, mis parientes y primos que vivían con nosotros, 11, 13, llegaron hasta 13. Y mi mamá decía, para ver los pillos, ladrones, los prefiero ver muertos. Y si usted conoce a mi madre, y yo la llamo casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días la llamo, toda la semana la llamo, yo hablo con ella, y ella me habla a mí como si yo fuera el nene de la casa, y ya yo tengo 60 ya, porque usted sabe con lo que son las madres. O sea que para nuestras madres, ¿qué somos nosotros? Como bebés, ¿verdad que sí? Nos cargan, a que tienen a su madre viva todavía. A Dios sea la gloria. Nos tratan como niños todavía. Ya somos viejos de 60 años ya y casados con nietos ya. Ahí santo. Pero cuando nosotros éramos niños, mi mamá decía, para verlos robando como ladrones, prefiero verlos muertos. Ay, santo. Y eso es malo para muchos. No, hermano, no. Lo que pasa es que hay una ley y esa ley no puede cambiar. O sea, la ley de Dios no puede cambiar. Hay una ley que Dios estableció y esa ley no puede cambiar. A su nombre sea la gloria. Entonces, allí en ese desierto, Dios permitió que el pueblo entrara ahí para que aprendiera a depender de Dios. Dios te trajo aquí, iglesia, tú que ves a través del internet también, para que tú aprendas a depender de Dios. Ay, santo, perdóname, pero tengo que decirlo, no me interpretes, ¿sabes, hermana? ¿Ah? No, es que tengo que hacer muchos bizcochos, muchos pasteles, ¿sí dice ella, hermana? No sé, ¿verdad? Si lo hace, pero usted me entiende. Es que me vino ese pensamiento a la mente. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. No. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Usted tiene que aprender a depender de Dios. No es como cuando yo era joven, espiritualmente hablando, que yo le decía esta palabra a mi suegro, y mi suegro me decía, no, ¿qué tú quieres? ¿Quedarte ahí sentado ahí todo, que el trabajo te llegue? No es eso. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es creerle a Dios y depender de Dios. Señor, yo voy a buscar empleo hoy. Yo necesito ese empleo. Y aunque no lo consiga, porque el tiempo es difícil, ¿saben? Aquí no. En este tiempo las cosas están tan peligrosas y tan malas que usted deja un empleo y consigue otro. Pastor, por eso no es malo, sí, eso es malo, sí. ¿Sí? Porque toma algo que verdaderamente no le conviene. Toma algo que lamentablemente no es provechoso para usted como iglesia, como cristiano. No es provechoso. O sea que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. A orarle, Señor, este trabajo me conviene o no me conviene. Ay, santo. Así son las cosas, iglesia. Y allá en el desierto, cuando hablamos de ahí, de ese lugar, el pueblo tiene que entender, allá en el Sinaí, que ellos tenían que depender de Dios. Por eso Dios lo llevó a ese desierto. Cuando hablamos de desierto, es un lugar donde no hay nada. Hay muchos hermanos, muchos amigos que conocen ese concepto porque cruzaron un desierto. Y saben lo que es estar en el desierto, sin comida y sin agua. Y saben que quizás salieron 100 y de esos 100 que salieron de un lugar a otro, lamentablemente llegan 10. ¿Por qué? Porque cruzaron un desierto. Es algo terrible. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios y estamos cruzando este desierto espiritualmente hablando, en este mundo tenemos que aprender a depender de Dios. Pero no conforme al concepto humano. Porque el concepto humano es, dicen, Señor, pues yo trabajo y tú te encargas. Yo te pido y tú me das. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Porque no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Y Dios sabía que era lo mejor para el pueblo. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Gloria a Dios. Dios, que ya había provisto agua, ahora les proveería alimento. La provisión de codornices fue milagrosa. Cuando vamos al desierto, en ese lugar, como en otros desiertos, había codornices. Y las codornices se agrupaban en pequeños grupos. Pero cuando Dios dijo que iba a alimentar al pueblo con algo diferente, ¿sabe lo que hizo el Señor? Agrupó grande cantidad de codornices para alimentar al pueblo. O sea, eso habla que para Dios no hay nada imposible.
Hasta carne Dios le dio allá en el desierto al pueblo. ¿Qué Dios no te ha dado a ti? ¿Qué Dios no nos ha dado a nosotros mientras vivimos sirviéndole a Él? Desde que nos convertimos. Hemos tenido experiencias tan maravillosas en cosas que nosotros que nunca pensamos. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Santo eres Dios. Pero llegó un momento que Dios hizo algo diferente. Como dijimos ahorita en el versículo 1. En el 4, en el 16, 4, perdón. Y Jehová dijo a Moisés: y aquí yo que haré llover pan del cielo. Yo me imagino, ¿verdad? No sé si usted piensa también que cuando el Señor le dijo eso a Aarón y a Moisés, ¿qué habrán pensado ellos? Pues será como el que hace mamá allá en el horno. ¿Será ese? Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá que diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mire, Dios nos da a nosotros lo necesario. Por eso es que muchos se cansan. Porque Dios te da lo que tú necesitas. Ah, pero tú le diste a aquel más que a mí. Ah, pero que tú le diste a aquel más que a mí. Eso es algo que tú y yo no podemos mirar. Porque al que Dios le da más, le da para un propósito ese más. Para que dé. Y no necesariamente a nosotros. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Dios le proveyó que maná del cielo. Pero lo que me llama la atención, que ellos comieron maná, ¿saben cuándo? Desde ese momento hasta que llegaron a la tierra prometida. O sea que tuvieron años dependiendo de Dios. ¿Y ellos qué? Aprendieron. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. No, queremos aprender a depender del trabajo. Es que si no trabajo 10 horas diarias, no estoy conforme. Es que si no trabajo 6 días a la semana, no estoy conforme. Mire, hace muchos años yo me acuerdo, allá en Puerto Rico, que yo trabajaba junto a unos amigos que estaban en esa comunidad donde vivíamos. Y a veces ellos iban donde mí. Me decían: Bebe, ese es el apellido mío, ¿sabes? Bebe, dame trabajo. Yo decía: ¿pero de dónde te va yo trabajo? Me dice: no, porque tú siempre estás trabajando. Claro que sí, porque cuando tú vives para Dios, ¿sabes qué? Dios siempre te suple. Ellos se dan cuenta de eso. Pero ¿sabes cuánto Dios me daba? Lo necesario. Pero con ese necesario que era poco, con eso nosotros vivíamos. Con ese necesario que era poco, nosotros vivíamos. Y estoy hablando cuando era joven espiritualmente, años atrás, que también era joven literalmente. Y ¿sabes qué? Yo aprendí algo en el Evangelio. Es no trabajar de más. Y cuando hablas de trabajar de más, no es trabajar sobre las 40 horas. Y muchas veces decía a mi jefe: acuérdate que yo trabajo overtime. Porque el trabajo tenía yo en mi casa, limpiando el patio, lavando el cajo y haciendo tantas cosas. Amén. Pero tenía un compromiso con Dios. Tenía un compromiso con Dios. Y Dios ve eso, Dios ve ese orden. O sea, a veces queremos vivir para Dios, pero viviendo conforme a lo que nosotros queremos. Y no se puede servir a dos señores. ¡Ay, santo! Dice la Biblia que no se puede servir a dos señores. Hay un dicho en mi país que no se pueden cocinar 2 conejos a la vez, porque se va a quemar el uno. Y ese es el problema, que muchas veces queremos ser dirigidos por nuestro yo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta hermosa mañana. Por eso Dios nos da ese ejemplo, que lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Egipto, el pueblo de hebreo que sacó de Egipto, lo está haciendo con nosotros. Que aprendamos a depender de Él. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Y no es fácil. Ese comienzo no es fácil, iglesia. No es fácil. Pero por cuanto nosotros lo hacemos difícil muchas veces, Dios permite la adversidad. Dios te deja intentar, te deja intentar y te deja intentar. O sea, te deja hacer. ¿Tú quieres? No te apures, que yo te dejo. Pero la cadena Él la va a jalar. El mecate, la soga Él la va a jalar. Y cuando Él la jala, hasta ahí llegó. Es como el pejo cuando está amarrado. Aquí no pasa mucho eso, pero en mi país sí. El pejo que coge y ladra. Y coge hasta que las cadenas se estiran. De ahí para allá no puede ir más para allá. Y hasta ahí Dios nos deja a nosotros. Pero llega un día que también así que hace Dios.
permite otras circunstancias en nosotros. Sí, es así. Porque el propósito de Dios es llevarnos a esa eternidad. El propósito de Dios es que nosotros entremos a ese conocimiento, iglesia. Pero como dije anteriormente, hay un pueblo que lamentablemente se fue como los 80 y los 90, conforme al mundo, y tiene una visión incorrecta, una visión errónea. No, la visión que tenemos que tener tú y yo es conforme a esta palabra. Esta palabra no cambia, es el hombre que cambió la palabra. Ay, santo, se dañó el mensaje de nuevo. Por eso vemos una iglesia hoy en día que quiere vestir como viste el mundo. Santo eres Dios. Es terrible, hermano, lo que estamos viendo, ¿sabes? Y eso Dios lo ve, porque Dios ve el interior, pero también Dios ve el exterior. Entonces lo más terrible es que Dios dice en su palabra que Él ve nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Porque Dios no puede ser burlado. Y no es estar 30 años metido en una congregación. No, es estar 30 años sirviéndole conforme a su palabra, viviendo una vida en humillación. Dice la palabra, humillados bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero vemos que Dios no nos exalta muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos en esa posición. Y es duro, pero es una realidad. Amén. Y Dios nos trae esa palabra para traer concientización en nosotros. Que entremos a ese conocimiento. Aleluya. Las falsas doctrinas se encierran días. Vienen hoy, domingo quizás, van el martes, van el jueves, quizás, son decir, un ejemplo. ¿Para qué? Para estudiar su doctrina, no la palabra. Y le dan macha a esa doctrina, que no es bíblica. Y cuando tú conoces a esa gente para sacarlos de esos errores, es terrible. ¿He dicho el nombre yo? Es terrible. ¿Por qué? Porque nos tomaron y lo mismo. Ay, santo, yo me voy por donde el Espíritu me lleva. Es como una mujer maltratada. Le hinchan el ojo bien hinchado ahí. ¡Pah! Que es terrible. ¿Y sabe qué? No quieren salir de ahí. Lloran y sufren, no quieren salir de ahí. No quieren salir de ahí, aunque usted no lo crea. Y muchas ni salen, porque las matan. Dese cuenta las estadísticas. Prefieren vivir en ese sistema. Es un ejemplo duro, pero es una realidad. También hay hombres que la mujer le da. Ahí se dañó el mensaje. Hay hombres también que la mujer le da. No. ¿Te está enseñando? No. ¿Te está señalando? ¿En casa mando yo? A su nombre sea la gloria. Casa mando yo. Hasta que la mujer llega. ¿Sí? Su nombre de gloria. Déle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No, hermano. Esto es serio, ¿sabes, hermano? Y Dios nos trae esta palabra, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que hay cosas que ya están escritas para nuestra enseñanza, para que nos entremos ese conocimiento. Y ahorita, mira, vamos a salir quizás en la casa o quizás afuera y vamos a comernos algo, pero mientras comemos también, mientras nos masticamos esa comida, es bueno meditar en esa palabra. Señor, es verdad. Señor, no puedo seguir con eso. Porque lo que hacemos es atrasar nuestra vida. Lo que hizo el pueblo de Dios fue atrasar su vida. Entonces, eso no es lo terrible, ¿sabes? Lo terrible es que en esos 40 años muchos murieron y no llegaron a la tierra prometida. Porque Dios determinó algo por causa del pueblo. Porque cuando el pueblo persiste en algo, ¿qué hace Dios? Dios lo juzga. Y Dios dijo que de 20 para arriba, desde aquel momento que Dios habló una palabra, no iba a entrar ninguno. Y no entró ninguno. Y no entró ninguno. Santo, mi alma te alaba a Dios. Yo quisiera seguir tocando, ¿verdad? Punto que tengo aquí, pero no quiero, ¿verdad?, llevarlo muy lejos. Amén. Pero estamos contentos, estamos agradecidos que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Una palabra para cambiarnos, para transformarnos. Que no podemos seguir en lo mismo, iglesia. No podemos pensar, amigo que me escucha, en lo mismo, no. O sea, Dios nos trajo para llevarnos a qué? De gloria en gloria, de bendición en bendición. Amén. Dios no quiere vernos aquí. Dios quiere vernos
correctamente, en el orden. Con estar aquí no hace la diferencia. Con estar aquí no hace la diferencia. Es estar en su presencia bajo su voluntad. Porque estar en la iglesia, que es un requisito, porque dice la Biblia, no debemos congregar mucho tiempo por costumbre, es un requisito estar en la iglesia. Por eso, como dije estos días atrás, lo sigo diciendo, cuando ustedes no vienen al templo el día de servicio, que son los viernes, los martes, los viernes y los domingos, que tenemos 3 servicios ahora, después de la pandemia, o sea, se supone que usted esté aquí, porque si usted no está aquí, lamentablemente su vida espiritual va muriendo, va mermando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No voy a usar ejemplo, ¿sabes? No voy a usar ejemplo. Pero ¿quién trabaja aquí? Levante la mano. ¿Quiénes trabajan aquí? ¿Quiénes trabajan aquí? Yo también trabajo. No voy a trabajar ni el lunes, el martes y el miércoles. 3 días. Trabajé más que 2. Bien, jueves y viernes. Trabaja 5 días, ¿la? 40 horas. 50 horas, 60, no sé cuántas. No trabajé el lunes, ni martes, ni miércoles. Para que tú veas qué hueco va a tener en el cheque. Que va a ir donde el patrón. ¿No tiene nada por ahí? Ahí, ¿no tiene nada para mí? ¿No tiene nada para mí? Por ahí hay uno que va a aprender lo que es vivir para Dios. No está muy lejos. Y hay que orar a Dios. Pero yo también lo oro igual. Yo trabajo en una compañía, pero yo lo oro igual para que Dios me supla mientras sea necesario. Porque si Dios me dice deja de trabajar, yo dejo de trabajar. Porque yo dependo de Dios. Yo no dependo de la iglesia. Usted no depende de la iglesia. Usted depende de Dios. Que esa iglesia no ayuda a nadie, no, esa iglesia no tiene que ayudarte, a ti que te ayuda es Dios. A mí que me ayude es Dios. Cuando yo trato de ayudar a alguien, Dios cierra las puertas. Cuando usted trata de ayudar a alguien, Dios cierra las puertas. Porque Dios quiere que usted aprenda a depender de Él. Después que usted depende de Dios, pues entonces Dios permite que nosotros vivamos en un orden. ¿Se da cuenta? A su nombre gloria, mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Amén. El propósito de Dios no solamente bendecirnos cuando nos da algo. Dios nos da algo. A veces Dios nos da algo y decimos, Dios me bendiga. No, Dios lo que está probando es tu corazón. Cuando Dios nos da algo, el propósito de Dios es probarnos. Cuando Dios le dio maná al pueblo, le dijo, le voy a dar maná y le voy a dar unas directrices y lo voy a probar. Sí, porque a Dios le gustan las cosas ahí, ¿sabes? No se equivoque. El Dios de nosotros no es ese Dios que está en la cruz ahí. Ese no es el Dios de nosotros. Y no es una burla, es una realidad. La cruz está vacía. ¿Está conociendo bien el pastor, verdad? Sí, porque es Dios Andrés. Ese es Cristo, no, ese no es Cristo. Eso no es Cristo, hermano. La cruz está vacía. El Cristo vivo es un Cristo de poder. Un Cristo que salva, que liberta. Un Cristo que sana. Ese es el Cristo de la cruz. Y la tumba está vacía. Porque Él resucitó al tercer día. Póngase de pie. Él resucitó al tercer día, aleluya. Para darte vida, aleluya. Para lo que tú no podías hacer en esa carne, que es imposible que tú hagas, lo hagas en Él. Ese es el propósito de la salvación. Señor, yo no puedo, exactamente. Eso es lo que tú tienes que reconocer, que tú no puedes. ¿Cuántas veces tratas de intentarlo y nunca vas a poder? Puedes tener 30 años sirviendo a Dios, aquí en la iglesia, viniendo a la casa de Dios, y nunca vas a poder. Porque aquí se trata de Él. La gloria es de Él. La honra es de Él. Por eso yo le alabo y le glorifico. Por eso tú tienes que aprender a alabar y glorificar el nombre de Dios. Por lo que Él ha hecho en tu vida. Prodigios y maravillas. Milagros. Pero no es a tu forma ni a tu manera. Es cuando Dios lo determine. Es cuando Dios lo diga. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Mi alma te alaba a Dios. Entonces, a veces, si yo hablo de mí, como dijo Jesús, no es testimonio. Pues yo hablo de mi esposa. ¿Usted ve esa mujer ahí? Esa mujer tiene una condición de salud. La iglesia no lo sabe. Esa mujer tiene una condición de salud. Quizás no es de muerte, pero no puede estar aquí 1 hora. Por eso muchas veces no puede estar aquí. ¿Y qué hace ella? Se sacrifica. ¿Qué hace mucho? Se sacrifica. ¿Qué hizo la hermana María hoy? Se sacrificó. Porque estuve enferma esta semana. ¿Verdad, hermana María? Pastora, no quita ver, por favor. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Dios bendiga a los hermanos. Santo.